¿Sí la pueden ver? Sí, ya se ve. Sí, Ya. ya se ve. Bueno, Sí. entonces, nada más, como para recapitular, voy a dar algunas, pues sí, como algunos flashazos de lo que estuvimos viendo la sesión pasada respecto al modelo biopsicosocial, ¿vale? Pues bueno, por ahí en las lecturas debió de haberle surgido como muy común este personaje, ¿verdad? Este psiquiatra, donde él es el que empezaba a proponer que teníamos que, pues, estudiar, por así decirlo, al hombre o al ser humano como una unidad, sí biológica, pero también desde lo mental, con esta parte de la capacidad de sentir, de percibir, de pensar, y que también está inmerso en un determinado contexto social. Y pues que eso también va a tener impacto en la salud o en la enfermedad, ¿sí? Y estos elementos, ¿verdad? De tomar en cuenta esta parte mental como la capacidad de sentir, percibir, pensar, de la conducta en sí misma, además del contexto, pues eran elementos que no eran tomados en cuenta, ¿no? Y que nosotros a partir de las sesiones hemos notado que sí toman un papel importante y que van influyendo en los procesos de la enfermedad o de la salud. Bien, nada más, por quitarme la espinita. ¿Qué recuerdan o por qué era importante también identificar esta parte del contexto social? Porque el ser humano tiene de cierta manera la necesidad de estarse relacionando con los seres alrededor. Ok, bueno, está este factor relacional con los demás. Ok, eso es importante, también lo vimos en la pirámide de Maslow. Pero acuérdense que no era lo único. Esta parte del contexto social, por eso lo volví a preguntar, acuérdense que no se limita a las interacciones que tenemos unos con los otros. No era propiamente solo eso. ¿Qué otros elementos eran importantes de como resaltar, destacar de los contextos sociales? Podría ser la cultura o, por ejemplo, si Ya. estás en un ambiente de violencia o cosas así. Sí, ajá, la forma, las condiciones de vida, muy bien, si hay a lo mejor cierta violencia. También, chicos, acuérdense, las condiciones de trabajo, esta parte de las clases sociales, porque aunque estemos viviendo pues, en el siglo XXI, incluso se dice pues que es la época donde hay más desigualdad, sí, o sea, como que está todavía esta parte más notable de la desigualdad. Y cuando no hay igualdad en acceso a los derechos humanos, pues tampoco hay justicia. Y se van relacionando, es que es como un efecto dominó, ¿no? O sea, si no existe como ciertas cosas, pues los sujetos que no tienen acceso a ciertos derechos, por lo tanto tampoco tienen salud, está súper restringido. También creo que les compartía la clase pasada o la antepasada, no recuerdo cuál, donde también es notable que las personas con menos recursos económicos mueren más jóvenes, a diferencia de las personas que tienen más recursos económicos. Claro que sí, o sea, va influyendo mucho en el acceso que pueden tener a la salud, por decir algo. Ajá. Entonces, también es importante tomarlo en cuenta. Bien, esta postura también intenta como distinguir o hacer presente que tenemos que tomar en cuenta dos cosas: la enfermedad y el malestar, que no son propiamente lo mismo. ¿Por qué? Porque una persona que está enferma puede no sentir malestar, o sea, no tener como síntomas, pues. Puede que no. O esos síntomas no representarle un malestar, ¿sí? Pero un malestar no precisamente quiere decir que hay la presencia de una enfermedad.
Entonces, es importante que ustedes como médicos también distingan esto y que aprendan a trabajarlos a la par. ¿Por qué? Porque se ha visto, por ejemplo, que a lo mejor una persona, ok, a lo mejor tiene una enfermedad. Ajá. Entonces, esa enfermedad la quitamos con cierta cosa, pero que posterior al tratamiento se sigue sintiendo mal, pero ya no está enfermo. Ujú. Entonces, decía por acá la lectura que les voy a subir también el día de hoy, que realmente las personas acuden muchas veces a estos servicios de salud porque se sigue presentando el malestar. Entonces, no estamos atendiendo propiamente a personas enfermas, sino con algún tipo de malestar. Y entonces también como que planteaba, o sea, a veces se regastan con muchos recursos en atender a personas con cierto malestar, pero no están enfermas. Entonces, también hace falta como tener estos otros elementos a lo mejor más psicosociales, ajá. Por ejemplo, su red de apoyo, ayudarle con ciertas herramientas para manejar el malestar en sí mismo, explicarle un poquito qué sucede con eso, para que no sea un paciente recurrente que no está enfermo, no porque no querramos atenderlo, ajá, no porque no sea importante atender el malestar, no, justo lo contrario, tenemos que atender los dos. Entonces, nada más para como que no irnos con la finta, ¿no? También como la otra vez decíamos, o sea, un paciente que a lo mejor es diabético, pero que no tiene ningún tipo de malestar, probablemente comienza a tener conductas de riesgo, va a dejar de cuidar su alimentación, a lo mejor empieza a tener pues, hábitos poco saludables porque no tiene malestar. Ujú. Entonces, sí es importante como cuidar ambos aspectos. Bien. Ah, pues aquí, como hemos venido diciendo, vamos a trabajar con ambas, tanto con la enfermedad como con el malestar. Mm, también es importante los pensamientos, los sentimientos respecto a la enfermedad. También identificar a qué grupo social pertenece, si tiene algún tipo de red social que le pueda apoyar o algún tipo de creencia religiosa en específico, para tomarla en cuenta al momento de hacer también el tratamiento. Bien, entonces, desde este enfoque, pues todos los problemas de salud tienen estos tres elementos. Ajá. El elemento biopsicosocial, que va a integrar además las esferas como individuales, las grupales y las que van a abarcar a toda la comunidad. Ujú. También desde este enfoque biopsicosocial, pues vamos a trabajar de manera simultánea muy probablemente con otros profesionistas, quizá también vamos a indagar un poco más sobre sus redes de apoyo. Creo que lo veíamos también en la sesión pasada de qué haríamos si no tiene un paciente una red de apoyo. Pues no sé, lo canalizamos con alguna institución, pedimos apoyo también a trabajo social para ver cómo nos puede apoyar o cómo le podemos ayudar allá al paciente. Entonces, al tener en cuenta como estos tres esferas, ajá, vamos a poder tener como una visión más completa respecto a lo que pasa con este paciente que viene a nosotros. Bueno, pues algunas otras cosas a tener como en cuenta, pues a empezar como a identificar ciertos elementos de la personalidad del paciente, las relaciones con los demás, las implicaciones que tiene para él la propia enfermedad. Además, pues obviamente sin descuidar la parte netamente como biológica, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de la personalidad, continuando con el comentario de la sesión pasada mm, sobre las cirugías plásticas, yo, así como al estarlos escuchando, al menos lo escuché de dos, pero creo que obviamente lo aplican muchos más, pero al menos ellos dos como que fueron como muy enfáticos en decir, por ejemplo, que tomaban en cuenta lo que ellos notaban o percibían de la personalidad de su paciente. Por ejemplo, si era como más extrovertido, si era más inhibido, porque también de eso dependía a lo mejor el grado de transformación que podían darle, ¿no? A lo mejor
en pacientes un poco más introvertidos, un poco más reservados, los cambios no iban a ser como más radicales, sino como más sutiles, más naturales, versus los que son más extrovertidos, que a lo mejor piden como que los cambios sean mucho más evidentes, más radicales, obviamente bajo estándares de salud, ¿verdad? No van a poner en riesgo la vida del paciente. Pero si se fijan, hablando un poquito más allá de enfermedades, hasta esta parte de que tenemos que desarrollar como de notar un poco las características de nuestro paciente, un poco de sus rasgos de personalidad, si va a influir en el tratamiento que le damos. No en el trato, obviamente a todos los vamos a tratar con la adecuada como respeto y atención, ¿no? Pero sí a lo mejor en cuanto a los cambios que podemos ofrecerle, ¿no? O las intervenciones que podemos ofrecerle, porque muy probablemente no exista como el resultado esperado por parte del paciente si no se toman en cuenta esas características. Hasta el momento, ¿esto queda claro? Por ejemplo, de esta parte de la personalidad del paciente. Sí, maestra. Ya. ¿Ustedes lo habían tenido en cuenta antes? ¿Lo habían notado como algo importante? ¿O que al menos un peso tenía al momento de hacer alguna intervención? Pues de mi parte, o sea, yo sí pensaba que tenía importancia, pero pues no tanta como me estoy dando cuenta que tiene tanta importancia. Sí, a veces como que trasciende, ¿no? Yo tampoco yo tampoco me imaginaba que estos médicos iban a decir eso. Entonces, eso se me hizo como muy importante, muy interesante. Recuerdo que han dicho cosas que me llaman la atención algunos ginecólogos también que de repente sigo, pero no recuerdo bien sus comentarios puntuales, pero en cuanto lo recuerde, pues también lo retomaremos para que quede como un poquito más claro, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a algo que ya me acordé sobre los ginecólogos. Por ejemplo, obviamente además de tomar en cuenta como las creencias de la paciente y como los grupos y todo eso donde está inmersa, también toman en cuenta, por ejemplo, su estilo de vida para poder proponer a lo mejor algunos métodos anticonceptivos, ¿no? O sea, no sé, pues sí, o sea, ver también qué ritmo de vida lleva la paciente para recomendarle, no, mira, pues la verdad es que como tú me has compartido, se te olvidan mucho las cosas, entonces a lo mejor las pastillas anticonceptivas, no, mejor te recomiendo X o Y, ¿no? Y es eso, dan recomendaciones y la paciente elige, o sea, no es como que yo digo que soy el médico y se hace lo que yo diga, no, le ayudan a ver cómo ustedes dan su opinión, obviamente, dan su recomendación profesional, no personal, y pues dejan que la paciente elija. Bien, bueno, entonces, hasta el momento yo sé que de repente va a parecer que estamos como tejiendo porque avanzamos y luego tomamos el puntito anterior, pero eso me ayuda a mí a saber qué tanto quedó claro, qué tanto no quedó tan claro y a lo mejor cuáles son las cosas que necesitamos como reafirmar o ser como más puntuales. Bien, entonces como de manera muy general, eh, según lo que hemos ido viendo, porque ya hemos visto también incluso cuál fue la necesidad de generar o de empezar a crear la psicología médica, hemos también creo que hemos revisado, si mal no recuerdo, como 2 o 3 definiciones hasta el momento de psicología médica. Entonces, sí me gustaría que me compartieran cuál es el estudio, entonces, cuál es el objetivo de la psicología médica, según como su propia, la apropiación que ustedes tengan ya del término. Le pediré entonces, si no fue como de manera voluntaria, le pediría a Fernando que nos comparta su opinión, su propia, valga la redundancia, apropiación del término psicología médica,
¿Cómo la podría definir con sus propias palabras? Pues no sería más bien el estudio de cómo reacciona el paciente ante cualquier estado de enfermedad que se presente. Ok, podría ser esta parte de lo que tiene que ver con el paciente. Alguien más, vamos a pedirle a Angie. Angie, ¿cuál sería tu definición según lo que hemos visto? ¿O tú cómo podrías explicar el concepto de psicología médica? Hay dos Angies. Bueno, Angie Angélica o Angie Dayan. Pues es que está en su nombre Angie. Angie González. Yo le preguntaba a Angie González. Bueno, me acuerdo que en un artículo mencionaba que como que el objetivo de la psicología médica en parte era sensibilizar al médico, hacer que pues sí, como que adaptara conductas más humanas justo con el paciente y no sé, también como pues justamente ver como las conductas que tienen nuestros pacientes, en cómo podemos ayudarles y también como decía Fernando, como el también tomar en cuenta cómo las enfermedades pueden como afectar al paciente, pero de una manera más como emocional, no sé. Ok. A ver, vamos a pedirle finalmente a Cristina. Cristina Saray. ¿Cuál es? Todo revisando, pues a lo mejor una definición de psicología médica. Maestra, me preguntó a mí. Es que se me está Sí. trabando mi internet. Sí, ok. Pues yo pienso que la psicología médica es como una herramienta que se nos brinda para poder, saber cómo relacionarnos con nuestros pacientes, poder analizarlos, poder entenderlos y, pues también tener una perspectiva más grande de todo lo que pasa, de todo su entorno, para también tomarlo en cuenta al momento, de tratarlo. Y pues nada más. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces nada más retomando estas 3 participaciones, acuérdense mucho, todos obviamente, que mucho de la psicología médica va en relación a justo la relación médico-paciente, ¿sí? Sí me gustaría, o sea, quiero que vaya quedando un poco más claro, aunque puede ser hasta cierto punto confuso, porque vamos a entrar a otras áreas de conocimiento, como es la medicina conductual, la medicina psicosomática y la psicología de la salud. Entonces, como para que no se confundan, sí quería como asegurarme que fuéramos un poquito como más o menos con terrenos sólidos, porque si no puede ser que nos confundamos. Acuérdense nada más que mucho de la psicología médica es como prácticamente bueno, eso ya es mi apropiación del término, como aquellos conocimientos de psicología, tanto técnicos como prácticos, que le sirven al médico en su relación médico-paciente. Ajá. Bien, entonces la otra preguntita que estaba por acá en la presentación es, por ejemplo, esta de, según lo revisado previamente en clase y por medio de los artículos que hemos estado compartiendo, ¿cuáles son los elementos que deben de tomar ustedes en cuenta al momento de su praxis profesional, o sea, su práctica profesional, bueno, su ejercicio profesional, no hablando de prácticas de la escuela, sino en general, ustedes como médicos, ¿cuáles son las consideraciones que tienen que tomar en cuenta, pues, al momento de ejercer su profesión? Además de su saber como netamente técnico y teórico de su profesión, obviamente, ¿no?
¿Nos puede compartir? Sí. Sí, adelante, Carolina. ¿Se refiere a los aspectos como en cuanto a psicología? Lo que hemos visto en clase, desde primera clase a esto, parte de los modelos biopsicosocial y lo que hemos visto más o menos de psicología médica. Pues yo creo que se debe de tomar en cuenta en nuestro ejercicio profesional como el contexto, o sea, en el que vive el paciente, lo que le sucedió, cómo es él, o sea, su personalidad, cómo afronta las cosas, cómo las toma, pues, por así decirlo, y si es que tiene como voluntad de resolver las cosas o no hacerlo. Bueno, pues sí, se podría dar en el mismo punto de que cómo es que afronta las cosas. Ya. Y no sé qué más podría ser. Pero básicamente eso. Muchas gracias. A ver, vamos a preguntarle a Carlos Octavio. Carlos, por ejemplo, a través de lo que hemos revisado en clases, ¿cómo, por ejemplo, por así decirlo, no encuentro como otras palabras ahorita, cómo nos tendríamos que dirigir a nuestro paciente en la consulta? Bueno, desde mi punto de vista debería de ser como de un enfoque más, como por decirlo, amigable, o sea, desde el punto de que ambos somos iguales, no creernos relativamente superiores, por decirlo de algún modo, porque a veces esto hace que las personas como que se cohíban, creo yo, y pues a final de cuentas pueden omitir información que puede ser importante porque ellos consideran que es algo irrelevante. Porque como que la gente está muy acostumbrada a que el médico nomás te pregunta dónde te duele y pues ya él te va a curar esa dolencia. Pero a veces el médico, pues sí, como comentaban mis compañeros, necesita ir un poco más allá para entender por qué le duele y si le curas la dolencia ahora, qué se le puede hacer después y si no se le cura, por qué no se le curó. O sea, te ponen en un contexto más amplio, diría yo. Ok, muy bien, Carlos. Con tu comentario, fíjate que también me hiciste acordarme, creo que también lo vimos aquí, creo que una de sus compañeras también lo comentó, pero cuidar incluso hasta a veces nuestro lenguaje técnico, ¿no? Porque puede que el paciente justamente por no entender cierta pregunta dio una información como errónea. Y también eso, ¿no? O sea, cuando usamos excesivamente como los tecnicismos y aparte si no son necesarios, muy probablemente también el paciente pues no se sienta como capaz incluso hasta de comunicar su afectación, ¿no? Entonces sí, también eso es importante. No estoy diciendo que hablar con tecnicismo sea malo, pero pues no se trata tampoco de educar al paciente, porque sí se puede educar obviamente, educar en el sentido de que se familiaricen, ¿no? Con los términos médicos y a lo mejor sea un poco más comprensible para él las dinámicas que se va a llevar a cabo en su enfermedad y todo eso. Pero yo creo que sí vale la pena que dependiendo también de lo que hemos observado en el paciente, si no es necesario hablar con términos muy técnicos, con muchos tecnicismos, pues no hacerlo. Si es que notamos que puede ser un impedimento para, como esta parte de los primeros acercamientos con el paciente. Muy bien, entonces nada más una persona más. Vamos a pedirle a Diego. Diego que nos comparta, por ejemplo, cómo sería la forma en la que tendríamos que comportarnos, por así decir, ante nuestro paciente, con lo que hemos revisado. ¿Sí me escucho? Sí. Ok. Pues pues yo coincido de que con mi compañero Carlos también, pero yo pienso que en nuestro comportamiento debería ser, pues siempre en un sentido profesional,
pero no olvidando que estamos tratando con una persona. Entonces, yo siento que debemos establecer como alguna relación de empatía para saber que no estamos tratando con solamente algún padecimiento, sino que estamos como abordando como a la persona y el cómo se siente ella respecto a la enfermedad. Entonces deberíamos tener un trato con empatía y respeto y también entendiendo y respetando y como valorando sus emociones. Y bueno, sí, dándole valor a cómo se siente. Yo pienso que Ya. así la persona se sentiría mejor. Ok, muchas gracias. Y nada más como para poder confirmar un poquito, me gustaría mm, mm, que Alexia nos pudiera compartir un poquito, por ejemplo, pues a lo mejor lo que se va formulando respecto a un médico, a lo mejor, pero que está más centrado en una atención desde el modelo biomédico. Ah, sí. Es que estaba haciendo mucho ruido en donde estaba. Este es del modelo biomédico, ¿verdad? Pues entonces sería, pues sí, más en relación en cuanto, o sea, ver desde la perspectiva también del paciente todo lo que incluye, todo lo que abarca del paciente, o sea, no solo ver de que cuál es su problema individual y ver cuál es su entorno en el que vive, cómo se relaciona. Nada más, Alexia y acuérdense todos los demás compañeros, que no, más bien se trata de lo contrario, o sea, no va a haber el contexto del paciente, se va a... Ay, no, se trabó. Hola, tuve un problema en mi conexión. Estoy teniendo como algunos problemas con mi internet, entonces voy a subirles la presentación para que la podamos ir checando, ¿eh? Nada más, denme un momentito antes de continuar y que otra vez se nos vaya el internet. Esta presentación no está, o sea, está completa hasta donde vamos a ver, pero incompleta porque le voy avanzando como la misma presentación y no hacerme volandas. Entonces, para que no se
entonces vi un archivo con el mismo nombre que la presentación anterior, por lo que reemplacé el archivo, ¿sale? Entonces, para que no, más bien para que vayan a esa misma presentación y pues chequen ya la presentación actualizada. ¿Sí quedó clara esa parte? Porque no sé si la subió. Creo que se está cargando. Ya. Yo no lo entendí muy bien, maestra, es que se trabó. Sí, estoy teniendo problemas con mi internet, entonces le estoy subiendo la presentación del día de hoy ahí al grupo. Pero se está cargando. Bueno, entonces, se supone que ya se subió. Nada más alguien que me confirme si ya la tienen por ahí en el grupo. La nueva se va a llamar igual que la anterior, de hecho la reemplacé. Si alguien me puede confirmar si ya está. ¿La de Ahí en el grupo. Psicología y Medicina? Sí, así se llama, pero Sí. va a abarcar mucho más, ¿eh? Va a abarcar también la parte de la evolución histórica de la psicología médica, que es lo que hemos estado revisando, y algunos otros modelitos que vamos a checar el día de hoy, ¿vale? Entonces, por si se corta, pues ahí está al menos el material para que le den una leída. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla de la presentación. Bueno. Ok, bueno, vamos viendo, como íbamos a lo mejor también adelantando en algunas de las sesiones, que psicología médica va a relacionarse con otras áreas, obviamente con la medicina, obviamente con la psicología, pero también ya con conocimientos un poco más específicos de estas. Por ejemplo, con la psicología de la salud, con la medicina psicosomática y con la medicina conductual, ¿sí? Entonces, va a haber como un entrecruzamiento, por así decirlo, con estas tres y psicología médica. Por eso puede ser como que de repente no quede tan clara la distinción entre una y otra, pero vamos a tratar de al final hacer como una síntesis. Ajá. Pero sí vale la pena que comprendamos, porque prácticamente podría decirse que es como un, ¿cómo se llama? Pues sí, como una especie de entrecruzamiento, como que solapar algunas cosas sobre otras. Y de ahí viene también psicología médica. Vamos a iniciar primero con la medicina psicosomática. Bueno, esta medicina psicosomática surge más o menos ahí como en 1920 y ahí se trataba como justamente de identificar cuáles eran estos factores psicológicos que estaban más o menos influyendo o que creían que tenían un papel como importante en el desarrollo de enfermedades y a lo mejor ya como de enfermedades específicas, ¿ya? Entonces, bueno, del 30 al 50 del siglo pasado se empezaron a hacer como estos tipos de trabajos, a lo mejor para empezar también a identificar, o sea, qué estaba causando la ansiedad, qué papel estaba jugando ahí también la parte del desarrollo emocional y esta relación, pues, con ciertas enfermedades físicas. Propiamente, pues sí se asumía, ¿verdad?, que la enfermedad tenía que ver con las características de la personalidad del paciente, los conflictos que esa persona tenía con otras personas y a lo mejor la forma ineficaz de resolver esos conflictos. O sea, como que había esta tensión de un evento que no podía resolverse, que era incapaz de resolver, y que eso estaba como influyendo en la aparición de esta enfermedad. Bueno, entonces, desde este modelo de la medicina psicosomática, se centraba o el foco más importante radicaba como en la enfermedad, más allá o casi no tenía como nada, ningún papel, lo de favorecer la salud. Entonces, como que el ojo estaba en centrarnos en la enfermedad, descuidando propiamente como la salud, y pues se adjudicaba la enfermedad
por determinantes psicológicos, ¿no? O causas psíquicas. Bueno, ya propiamente como el término, así como tal, a pesar de que haya otros como acercamientos, ya el término como tal de medicina psicosomática, pues fue acuñada por este internista en el 92 del siglo pasado. Y pues bueno, no... Y otra vez se volvió a cortar. No sé hasta dónde me entendieron, hasta dónde no me entendieron. Se quedó que el doctor era internista. Ok, bien. Bueno, yo creo que valdría la pena que tengan, yo creo que como cada uno ahí su presentación abierta, porque la mía yo creo que se va a estar cortando. Pero bueno, pues sí, la genera Félix, este médico internista. Tiene como esta orientación psicoanalítica, no sé si también ustedes la llegaron como a percibir, como que retoma esta parte de los conflictos internos que generan como malestar y que empieza como a manifestar ciertos síntomas y a lo mejor ya estos síntomas toman como un global y lo diagnostican con cierta enfermedad. La medicina psicosomática, por lo que yo he estado así como indagando, pues como que no es el enfoque actual. De hecho, se podría decir que no goza ya como de cierto prestigio, a lo mejor en su tiempo sí era como algo importante, empezaban a lo mejor, yo creo que con este auge de empezar a tomarle relevancia a los aspectos psicológicos para la presencia de ciertas enfermedades o que no tenían como algún origen biológico netamente, ¿no? Sino que había como un factor ya más psicológico que determinaba como el malestar. Entonces, pues hasta lo que yo he podido percibir de la literatura, no es un enfoque propiamente que esté como tomándose con mucha fuerza. Se podría decir que a lo mejor ya en el campo de la medicina no está como algo como tan tomado en cuenta. No quiere decir que no aspectos psicológicos que están influyendo en la enfermedad, no. Pero como que no radica en eso. O sea, yo por lo que he leído, pues no, como que no es el detonante como tal. En psicología podríamos decir que quizá algunas posturas, pero tampoco son como las más actuales, las que toman como esta posición de la medicina psicosomática. Bueno, entonces, pues sí, yo he ido viendo esto, ¿no? Como que se va quedando ahí sin público, sin tantos como que le sigan. Puede ser que en algunas corrientes sí se siga tomando en cuenta, pero pues como íbamos notando, como que propiamente no está, su atención como que no está centrada como en el tratamiento, darle como una solución a este paciente, sino más como en el estudio o centrarse más en la enfermedad y en las causas de la enfermedad, más que la propuesta, más que una parte de intervención como más estructurada. Pero bueno, más allá de que esté como a la vanguardia o no, la verdad es que a mí me gustó mucho este artículo que les mandé. No me acuerdo bien el título como tal, pero es algo así como "Lo mío es psicosomático, doctor", algo así se llama. Entonces, retomé algunas cosas que me parecieron importantes o relevantes al estarlo leyendo y me gustaría que alguien de ustedes, o sea, hay como 2 o 3 diapositivas que retomé de este texto que me gustaría que compartamos. Entonces, sí le voy a pedir a alguien, a algún voluntario, si no yo lo elijo, para que nos ayude a leer al menos esta diapositiva. Si quiere, yo... Sí, gusta. Ustedes pónganse de acuerdo y porque son varias, son como 2 o 3.
Sí, chicos, ustedes pónganse de acuerdo porque a mí no me deja ver cuando tengo pantalla completa. Si gustan yo. Ok. ¿De verdad usted cree que lo mío es psicosomático, doctor? Cuando un paciente nos demanda sobre lo de él, lo mío, doctor, está esperando saber nuestra opinión sobre la certidumbre de algo que lo habita y que lo perturba, de algo que le duele o que siente que lo deforma, o que se insinúa como un riesgo inminente en el dominio de una corporalidad que hasta ahora poseía o creía poseer en plena propiedad y que desde cierto momento quedó en duda. Y luego, siguiente persona. Si quiere yo. Adelante. El problema no menor es que en vez de cuero, alpaca o plata, tenemos enfrente de nosotros a otro, a un humano como nosotros, solo que está enfermo o que se siente enfermo. Un enfermo que por sobre todo anhela ser considerado, mirado a los ojos, quiere ser visto y entendido. Y por sobre todo a no ser cosificado, es decir, aspira a ser personalizado, en el sentido de Oyarsun, aunque ni siquiera lo sepa ni menos lo diga. Siguiente persona. Si gusta yo, maestro. Dice, ese sujeto pertenece a un contexto que lo acompaña en cada minuto de su enfermedad, sea esta una naturaleza maligna o una queja difusa y persistente que aún no tiene nombre. Pertenece a una familia, habitualmente, y requiere que ese contexto, esa familia, de alguna manera sea considerado a la hora del diagnóstico y de las propuestas de tratamiento de su condición. O puede que no lo desee y sea igualmente legítimo. Quiere saber su diagnóstico más allá de un código de barras, saber si resultará lesionado de alguna manera, ponderar los pros y los contras de las propuestas terapéuticas que se le ofrecen para decidir qué hacer o qué no hacer. Siguiente persona. Si gusta yo, maestra. Adelante. Se trata de que los pacientes, los enfermos, los que se sientan enfermos tengan derecho a una medicina que los considere desde una óptica pluridimensional y que además los integre a un diálogo con los expertos. Ok, y creo que ya está. Bien. Bueno, esta pequeña como lectura, que igual está en el grupo, se llama, ¿cómo les dije? Ah, sí. Es psicosomático lo mío, doctor, así se llama literal el artículo. Si bien dijimos como que pareciera ser como que da la finta de que no está actualizado, de que a lo mejor ya no se toma como mucho en cuenta lo psicosomático, a lo mejor no con tanta fuerza como antes, no queremos descartarnos, o sea, no estamos diciendo que a lo mejor los factores psicológicos no generan como ciertos síntomas, ¿no? Pero también a mí me parece que verlo así sería como muy reduccionista también, o sea, centrarnos solo como en eso, pues a mí la verdad sí se me haría como algo reduccionista. Pero bueno, me gustó mucho el texto. ¿A ustedes qué les generó esto que comparten los autores? Bueno, Sí. muy carito. Bueno. Va, Sara, tú ya aquí tienes tu micrófono encendido. Sí, es que me dio curiosidad lo que yo leí, que dice que tu paciente o está enfermo o se siente enfermo y quiere ser considerado. Y por ejemplo, ayer a mi psicóloga se le olvidó que teníamos cita a las 3 y llegué y pues me dijeron, no, pues se le olvidó y se acaba de ir, que sabe qué. Y, o sea, de que, o sea, es una anécdota, ¿no? Pero me puse a llorar porque se le olvidó mis problemas. Y pues sí, o sea, uno se quiere sentir considerado, ¿no? Y así, está interesante. Bueno, muchas gracias, Sara. ¿Pero pudiste contactarte con ella?
Sí, después me mandó un mensaje y me dijo que se le olvidó y, y que no iba a llegar a su casa hasta la tarde, pero pues ya me cambió la cita y me dijo, no, pero te voy a dar 2 citas gratis, que sabe que yo. Sí, pero hay mis problemas. Ok, Pero muy bien. Muchas gracias por compartir, Sara. Ok. Carolina, tú nos ibas a compartir algo, si mal no recuerdo. Sí, bueno, a mí me llamó como mucho la atención cuando dijo que el paciente estaba buscando como que también una familia en el diagnóstico y, o sea, como que lo acompañara durante todo el proceso. Y pues es que es verdad, o sea, en realidad, obviamente uno cuando está como paciente no, bueno, a mí nunca me ha sucedido nada grave como para yo decir, necesito que alguien me acompañe en mi diagnóstico. La verdad es que, pues no, gracias a Dios. Pero sí siento que, pues sí, la mayoría de personas, o incluso yo me sentiría como necesitada de acompañamiento mientras no está mi familia, por así decirlo. También en el lado, pues, científico, por así decirlo. Ok. ¿Alguno más que quiera compartirnos qué le genera, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, qué genera, qué dudas les genera o algo por el estilo? Si quiere yo. Sí, adelante, Miriam. A mí me gustó como la parte que dice que hay que ver como al paciente desde distintos enfoques, porque igual siento que un paciente no es como completamente su enfermedad, sino como que tiene toda una vida aparte que a veces pues puede involucrarse en eso que él está sintiendo y que manifiesta como una enfermedad. Con esto de que está enfermo o que se siente enfermo. Oliver, ¿a qué se referirá como eso? ¿Qué querrá dar a entender el autor? Sebastián, entonces, ¿a qué se referirá con eso? ¿El que está enfermo o el que se siente enfermo? Alguien levantó la mano y la bajó, pero no me di cuenta quién era. Fui yo. Adelante. Bueno, hay ocasiones en las que quizá cierta persona pueda sentirse enfermo, pero porque le gusta lo que ocurre cuando no estaba ya. Bueno, al menos en una ocasión una doctora me comentó que tenía una paciente que iba cada semana a consulta. Y pues ya estaba algo mayor la señora. Y dice que llegó el momento en el que pues no tenía nada, evidentemente. Pero dice, o sea, al final resultó que lo que le gustaba a la señora era que cuando se sentía mal y la llevaban al doctor, sus hijos iban, la visitaban, la sacaban, la llevaban a comer. Entonces, pues de cierta manera se sentía enferma, pero era porque tenía ya una ganancia. Sí, de hecho lo que tú dices igual se llama ganancia secundaria. Y lo veremos un poco más adelante de esas cosas, los beneficios de estar enfermo, ¿no? Por ejemplo, el beneficio de estar enfermo
o sea, ganancia secundaria, o puede ser, por ejemplo, que me permitan faltar a clase, ¿no? O me permitan faltar al trabajo, que es algo que a lo mejor no es sumamente como placentero. O cuando estoy enferma, como tú bien lo dijiste, pues me visitan. O cuando estoy enferma me consienten, porque cuando no estoy enferma no me consienten. Eso se llaman ganancias secundarias. Pero yo creo que a lo que se refiere el autor con esta parte de los enfermos y los que se sienten enfermos son aquellos pacientes que no tienen una enfermedad pero que se sienten malestar. Voy a compartirles, por ejemplo, de los últimos casos que me llegaron allá al consultorio de una paciente, si mal no recuerdo, sí era menor como de 45 años, o sea, hasta donde yo me acuerdo, ¿no? Decía, bueno, su motivo de consultar a otro, pero terminó contándome algo que para ella era como un malestar muy grande. Ella me compartía que había visitado, y justamente tenía que ver que con la entrevista de adultos, sí se les pregunta cómo sus últimos estudios de gabinetes, sus enfermedades actuales, sus padecimientos, alguna operación que han tenido. Entonces, en esa parte de la exploración de la entrevista inicial, me compartió, sí, me hice estudios porque tengo incontinencia, a veces toso y pues tengo fuga de orina, o me río y tengo fuga de orina, y he ido con un montón de, también me decía, mi pipí huele muy mal, me he hecho muchos estudios, he ido con ginecólogos, he ido con urólogos y me dicen que todo está bien, pero yo me sigo sintiendo mal, o sea, a tal punto que pues era malestar en su trabajo porque estaba como preocupada de esta parte de las fugas de orina, cesaba líquidos como entre 6 y 7 de la noche para ya no, pues sí, como que durante su periodo de descanso pues no saliera por ahí, sentía mucha preocupación y mucho dolor y mucha insatisfacción también en sus relaciones sexuales, o sea, había como mucha preocupación y estaba como de, ¿cómo que no tengo nada, no? ¿Cómo que los doctores me dicen que no hay nada si yo me sigo sintiendo tan mal cuando están estas fugas de orina y bla, 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 ¿no? Entonces, yo no sé qué pasó con la paciente, solamente tuve una sesión con ella, pero es eso, o sea, imagínense lo frustrante que es para una persona que se sienta mal y que le digan que orgánicamente está bien. ¿Ustedes qué creen que suceda en este tipo de casos con estas personas que se sienten mal y que realmente afecta muchísimo su estilo de vida y que le digan que no tiene nada orgánico? Pues yo creo que uno se trata de convencer de que está bien porque te dijeron que no tienes nada malo, pero pues te vas hundiendo más, ¿no? Porque esta paciente, Sara, o sea, llevaba años con ese problema. Pero bueno, también lo discutía justamente con el grupo anterior y decían, ¿qué? ¿Pero entonces qué? Entonces, ¿qué tenía la paciente? O sea, era como algo más, de verdad, como algo psicológico. Y yo de verdad, sinceramente, con lo que ella me compartía, no creo que solo fuera psicológico. De verdad, yo no creo que solo fuera psicológico. A mí más bien como que me daba la impresión de que no había tenido como la atención adecuada. A lo mejor por esto, ¿no? O sea, si en las pruebas sales bien, entonces tú no estás enferma. Pero puede haber algo más que nos hagan una prueba, ¿no? Puede haber algo más. Entonces, obviamente yo me puedo hacer como muchas hipótesis de lo que pudo haber pasado con la paciente, pero indudablemente quiere a alguien que sea capaz de escuchar ese sufrimiento, que sea capaz como de darle un espacio a
Perdón, no sé qué pasa con mi internet. Pero ni siquiera sé dónde se quedaron. ¿Qué fue lo último que me escucharon? De lo de las pruebas, maestra. Ya. De que no porque no hubiera pruebas no significa que no estuviera experimentando un sufrimiento verdadero. Sí, y a lo mejor, a lo mejor yo me atrevo a decir que quizá hay algo que no se vio. A lo mejor, pues sí, pautas como inapropiadas, ¿no? O sea, tenía tanto miedo que a cada rato iba al baño, entonces ya no generó como esta fuercita en sus músculos para poder retener líquido, no sé, o sea, no puedo hacer como mil hipótesis, ¿no? Pero eso es lo que hablábamos justamente también la sesión pasada del modelo biomédico, que centra como todo su diagnóstico en las pruebas y puede ser que no es la única forma. Es más, incluso la función sacó otra vez, que yo no voy a diagnosticar a un paciente con ansiedad solo porque sacó tal puntuación en una prueba, una escala, ¿no? De ansiedad. No, obviamente no. Se ocupan mucho más cosas. Imagínense que yo diagnosticara a un niño con TDAH solo por un instrumento, cuando ni siquiera lo vi, cuando no vi interacciones en otros espacios, cuando no estuve con él en el espacio individual, en espacios colectivos, en el lugar de educación, en casa, o sea, si yo no tengo más referentes, qué atrevimiento el mío de decir que solo por una prueba tiene un no TDAH, ¿sí? Bueno, entonces, a mí este texto se me hizo como súper bonito porque nos hace que de verdad tomemos en cuenta esto que hablábamos del principio, atender la enfermedad y el malestar, que no necesariamente quieren decir lo mismo. Y que no necesariamente están conectados. Sí puede haber veces donde la enfermedad genera malestar, pero ya vimos que no todo el tiempo. Puede haber enfermedades que en ese momento no te están generando ningún malestar. Y puede haber malestar que no sea propiamente una enfermedad. Entonces, sí es importante que notemos esto. O sea, no quiere decir, a lo mejor, que brutalmente le digamos a la ancianita que deje de venir, ¿no? Usted no tiene nada, ya váyase. No, sino a lo mejor hacerle ver esto, ¿no? Lo que estamos notando nosotros. Yo noto que tú estás bien. ¿Por qué mejor? O sea, como que yo noto esto, ¿no? Pero creo que podría favorecer a tu salud, a que te sigas sintiendo mejor, que tengas a lo mejor visitas semanales con tus hijos y hablar con la familia también, ¿no? Ojo, no es como después darle las herramientas a los hijos para decir, mi mamá me está manipulando y quiere sentirse enferma para que yo venga, no. O sea, como que más bien es como propiciarle, ¿no? A la familia también la importancia de los vínculos y lo que puede pasar con nosotros cuando no tenemos esos vínculos, que que podemos confundir la enfermedad con el malestar. Entonces, bueno, creo que a mí, al menos este texto, se me hizo como muy interesante en esta propuesta, ¿no? De atender estas dos vertientes, de darle lugar a la persona aunque no esté enferma, aunque no esté enferma. Bien, ahora vamos a continuar con el otro apartado. Ok, ahora vamos a retomar esta parte de la medicina conductual. La medicina conductual pues va iniciándose más o menos ahí en los 70 del siglo pasado y pues también va como relacionado a lo que vimos del conductismo. Por ejemplo, ¿pueden recordarme cuáles eran algunas de las premisas del conductismo que podemos retomar ahorita en psicología médica?
lo vimos. No se entendió. No se entendió la parte del conductismo. La pregunta es, ¿cuál es una premisa del conductismo? Sí, como cuáles serían las premisas del conductismo o de qué se trata. Bueno, una de ellas era que a partir de la experiencia va a ser la manera en la que nos comportemos. Y se basaba especialmente en dos cositas. ¿Cuáles eran? No sé si era lo de si la experiencia había sido buena o mala, que si era buena, pues se tenía un buen concepto acerca de la experiencia y como que se podría repetir, y si era mala, pues lo contrario. Ok, eso es parte importante. Pero lo que sí me gustaría que tuvieran como más fresco, que sí fue como algo que se vio en clase, fue la relación entre estímulo y la respuesta. ¿Estímulo y respuesta? Sí, ¿nos puede explicar un poquito más de eso? De lo que tú te acuerdes. Era simplemente pues que nuestro aprendizaje o la manera en la que hacíamos las cosas partía siempre a partir como de la experiencia, ¿no? Que era como que o sea, la experiencia era como que lo que tenía como que principal influencia sobre nuestro conducta. Ok, nada, como de manera como general lo voy a retomar. Lo importante del conductismo, y así como que empezó, ¿no? El conductismo clásico que tiene que ver con el estímulo y respuesta. Acuérdense, estímulo y respuesta. Si suena la campanita, el perro babea. O desde el principio, ¿no? Suena la campanita y después va asociando que viene la comida y ya después suena la campanita y sin necesidad de comida, el perrito babea. O sea, es eso, estímulo-respuesta. O también me parece que hasta venía ambiente-conducta, algo así. Viene por el estilo. Y entre paréntesis se venía estímulo y respuesta. ¿Sí? O sea, eso va a ser fundamental que recordemos del conductismo. Es lo más básico del conductismo. Estímulo-respuesta. Ya lo otro sería estímulo-respuesta reforzador, ¿no? Que sería aquella aquella consecuencia agradable de mi conducta. Como esta parte de conseguir alimentos y yo me salgo de la jaula, ¿no? O el castigo que tendría que ver, no salir de la jaula porque sé que viene una descarga eléctrica. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo más básico. Quiero que se queden de conductismo. Acuérdense, es estímulo y respuesta. Bueno, entonces, con relación a esta parte del estímulo-respuesta, la medicina conductual sí nace de la medicina, o sea, nace como esta inquietud de parte de la medicina, y querían, por así decirlo, empezar a transformar ciertas prácticas tradicionales para empezar como a dar otro tipo de intervenciones u otro tipo de alternativas ante los problemas de salud. Entonces, medicina justamente retoma esta relación causa-efecto para entender también la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al estímulo-respuesta, obviamente en su simplicidad, o sea, muy reduccionista y así como simplificándolo al máximo, tiene que ver con estos comportamientos, ¿no? Comportamientos que me generan patologías, como puede ser, si yo fumo, me causa cáncer. Obviamente, yo sé que no es así de reduccionista, pero solo como para entenderlo, ¿sí? Entonces, si yo fumo, pues la consecuencia es pues que puedo tener cáncer, ¿no? Si yo como poco saludable, ¿cuál es la consecuencia? Pues que probablemente tenga una enfermedad cardiovascular. Insisto, o sea, no es que sea así de simple, pero como que toman también estos principios de la causa y efecto, estímulo-respuesta. Ok, bueno, entonces también el conductismo, bueno, la medicina conductual, empieza a retomar lo importante que es estudiar el comportamiento de las personas y el contexto en el que se desarrollan las personas. ¿Por qué?
porque nos va a dar indicadores del por qué se están generando estas enfermedades. Nos van dando como pistas, pues. Entonces, en medida en la que empecemos a observar la conducta de las personas y el contexto en el que se desenvuelven, ¿por qué? Porque el contexto también promueve ciertas conductas, podemos entender también la enfermedad. Por lo tanto, se empieza como a involucrar a la medicina otros profesionistas, o sea, como que abren esta invitación a antropólogos, sociólogos, a economistas y a otros profesionistas también que pueden ir dentro del área de la salud. ¿Por qué? Porque lo que importa también es entender el comportamiento que detona ciertas enfermedades. Bueno, entonces, creo que ya dejé de compartir pantalla. ¿Sí quedó claro hasta el momento que la medicina conductual, pues parte de su interés es indagar los comportamientos y los comportamientos que se dan también en determinados grupos poblacionales o grupos sociales? Sí, maestra. Ya. Sí, Y maestra. acuérdense también que retoma también a otros profesionistas, o sea, como que va abriendo como el panorama. Bueno, entonces, alguien que me haga el favor de leer esta definición de medicina conductual. Quiero yo. Adelante. Ahora, medicina conductual. Es el campo interdisciplinario de las ciencias conductuales y biomédica que se han desarrollado para entender la salud de enfermedad y aplicar los conocimientos y técnicas derivados del mismo en los distintos niveles de prevención. El sustento en que se fundamenta la medicina conductual como disciplina es que los cambios en la conducta pueden reducir sintomatología en personas enfermas. Ok, entonces, o sea, es esta unión, lo que se sabía de conductismo y lo que se sabía como hasta el momento de la parte biomédica, ¿no? O de la parte médica. También si se dan cuenta, mucho también está centrado como en la prevención de las enfermedades, pero a través de modificaciones conductuales. Voy a poner un ejemplo. Muy probablemente también esta parte de la medicina conductual lo vi como en un documental de diabetes, así como internacional. O sea, por ejemplo, algunos de los países de Europa, pero no recuerdo quién era. No recuerdo cuál era. Como parte para propiciar ambientes favorables para conductas sanas. De hecho, creo que le llaman inmunología conductual. Ajá. Era hacer como nuestro tipo línea verde, pero más bonito, obviamente, para que la gente se saliera a caminar. Entonces, pues era una actividad, o sea, obviamente el paisaje era súper bonito y sí te invitaba, pues, a estar caminando, ¿no? O sea, pero crean eso, o sea, hasta como parte de políticas públicas, por así decirlo, generan infraestructura para propiciar en la gente comportamientos saludables. ¿Cuál otro? Por ejemplo, me acuerdo que en Brasil, en las salas de espera, sobre todo en los pacientes que tenían, pues sí estamos hablando de diabetes, ¿verdad? Cuando estaban esperando su consulta, estaban en el área común, por ejemplo, con clases de Zumba. Entonces, si se fijan, o sea, es como empezar a propiciar conductas en las personas que va a favorecer para que se encuentren o bien estables, porque puede ser que tengan una enfermedad degenerativa, crónica degenerativa, o bien prevenir que venga una enfermedad, ¿no? También está como esta otra vertiente. Por lo tanto, obviamente en este enfoque, pues la conducta tiene un papel como bien importante, tanto en el origen como en la evolución también de los comportamientos, perdón, como en el origen como en la evolución de la misma enfermedad, ¿no? O por el contrario, también en el mantener la salud. O sea, la conducta súper, súper importante desde esta vertiente. También, ¿por qué surge? O sea, ¿por qué surge la medicina conductual?
porque se van dando cuenta que pasamos de tener como la gran cantidad de enfermedades que tenían que ver con enfermedades infecciosas a pasar a otro tipo de enfermedades que eran enfermedades crónicas y que obviamente tenían que ver con los estilos de vida de las personas. Entonces, como que también iban haciéndose como este tipo de hipótesis, ¿no? Si modificamos los estilos de vida, o al menos los factores conductuales de las personas, pues podemos resolver otros problemas o los podemos resolver de una manera más eficiente. ¿Por qué? Pues porque justamente también iba notando que no era como del todo eficaz, era insuficiente ver otra vez la relación de la enfermedad de manera dualista, ¿no? O sea, como que centrarnos solo en el cuerpo, pues no era suficiente y mucho menos en enfermedades crónicas, ¿no? O sea, no basta pues atenderlo biológicamente dándole como, por ejemplo, tratamiento farmacológico, si conductualmente tiene hábitos muy insanos. Y en esta vertiente, por así decirlo, empieza o se promueve mucho el biofeedback. ¿Alguien de ustedes lo ha escuchado, lo han aplicado, lo han visto? Yo no lo había escuchado, la verdad. Ok. ¿Alguno de ustedes, alguien más que lo haya escuchado, que lo haya visto, que lo hayan aplicado a él mismo, que lo hayan ayudado a aplicarle a otra persona? ¿Alguien más? No, ¿Me yo confirma si tampoco. eso, si no? Ya. Bueno, el biofeedback, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es como esta parte de retroalimentación biológica y le ponen electrodos a las personas y van identificando, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, van identificando también su temperatura, su frecuencia cardíaca y la tensión muscular. De hecho, este aparatito, el biofeedback, fue creado por un psiquiatra norteamericano, por ahí por los 70s, y él lo proponía como otro tipo de intervenciones terapéuticas para pacientes que tenían migraña, que tenían epilepsias o que tenían arritmias cardíacas. Este es un procedimiento no invasivo donde hacemos como que en el momento, ¿cómo se llaman? Como en... Pues sí, o sea, como que en el momento de aquí a ahora, en la simultaneidad, le vayamos dando retroalimentación respecto a estos 4 factores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando notamos esto, voy a poner un ejemplo de ansiedad, ¿no? Con pacientes que tienen ansiedad, tenemos estos tipos de indicadores. En cuanto la maquinita le empieza a retroalimentar que está aumentando su ritmo cardíaco, pues empieza como algún tipo de intervención, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejercicio para controlar tu respiración y que a su vez ayude a mejorar o disminuir un poco tu frecuencia cardíaca, y a la vez también a lo mejor va a sudar menos, y a la vez el paciente a lo mejor también va a notar que se va destensando, los músculos que tenía rígido en ese momento. Entonces, se me hizo padre, les puse algunos videos ahí en el grupo. A ver, nada más déjenme checo. Puse 3 videitos. Uno que es de un urólogo. Otro que tiene que ver con el manejo del dolor crónico, también desde el biofeedback. Y otro que más bien como que nos va explicando un poquito también cómo también es funcional para otros padecimientos, como tiene que ver con estrés, ansiedad. Nada más, no sé, chicos, sí, bueno, no sé cómo es la función. Igual dejo de compartir y si alguno de ustedes sabe, pues la toma, ¿va? ¿Cómo podemos ver todos al mismo tiempo un video? Porque siento que mi internet está fallando tanto que no vamos a escucharlo como debe. Pero alguno de ustedes podría reproducir y compartirnos el del urólogo que dejé en el grupo para que entendamos más claro cómo funciona el biofeedback y hasta que ustedes también visualicen como el tipo de
de alternativas y alcances que pueden tener con estos tipos de tratamientos. ¿Dónde está, doctora? Está en el grupo donde les mando toda la información. Ah, ok, ya. Si gusta, deje veo si mi internet no falla, maestra, y lo Sí, proyecto. porfis. Porfas. Sí, se me hizo como muy interesante. Hola amigos, yo soy el doctor Silviano de León y gracias por escuchar nuestras cápsulas. En el día de hoy les traigo una nueva cápsula sobre estimulaciones de los nervios pélvicos mediante un método un poco novedoso que se llama retroalimentación o biofeedback, ¿no?, de piso pélvico. Se trabó un poquito. A ver si me lo puedo. Sí, no te preocupes. O alguien que también a su vez lo vaya cargando, a ver si, ay, como que hoy andan fallando un poco los internet. Entonces, si alguien también lo va cargando y siente como que va deslizando más rápido, nos dice para que nos comparta la pantalla. Sí me interesa que lo veamos como todos juntos para retroalimentarnos también nosotros, como más fluidamente. Si no, pues ya, lo dejamos como actividad posterior a la clase. ¿Alguno de los compañeros lo pudo cargar más? ¿Su internet sí nos lo permitió como cargarlo más? Si quieren, yo lo comparto. Ya. Le hacemos el intento una vez más y ya. Si no, lo dejamos de tarea, ¿vale? No sé quién dijo que iba a compartir. Yo, ahí voy. Ah, ok, no te preocupes. Bueno, entonces, así como paréntesis, se utiliza como en varias, con varios profesionistas. O sea, por ejemplo, yo vi también a terapeutas físicos, obviamente psicólogos, algunos médicos. Entonces, pues sí, para que lo vayan visualizando, podría ser un tipo de intervención. A lo mejor no con todos los pacientes, habría que ver qué criterios, pero sí sirve como para ciertos tipos de tratamiento. Entonces, adelante, porfis, a ver si nos da el internet. ¿Sí es ese? Sí. Hola amigos, yo soy el doctor Silviano de León y gracias por escuchar nuestras cápsulas. En el día de hoy les traigo una nueva cápsula sobre estimulaciones de los nervios pélvicos mediante un método un poco novedoso que se llama retroalimentación o biofeedback, ¿no?, de piso pélvico. Los músculos del piso pélvico son los encargados muchas veces de coartar o de ayudar a cerrar la uretra en los pacientes.
Y muchas pacientes con incontinencias urinarias o con vejigas neurogénicas o con daño neurogénico a su vejiga, el tratamiento conservador de estas pacientes puede ser a base o de ejercicios pélvicos con muy buenos resultados. La paciente acude con la rehabilitadora de piso pélvico y la rehabilitación de piso pélvico puede tener una de las primeras fases del tratamiento de ciertos grados de incontinencias urinarias o de vejigas neurogénicas. En ese proceso de aprendizaje a la paciente se le enseña a través de técnicas a contraer y a relajar los músculos de su piso pélvico y de esa manera uno puede llegar a tener una eficacia en el tratamiento de los padecimientos como son la incontinencia urinaria o las vejigas neurogénicas que les he mencionado. Una opción, una alternativa que se utiliza hoy en día es a través de aparatos que pueden ayudar a visualizar y a cambiar la conducta de la paciente cuando ella misma puede en un momento dado valorar cómo va su tratamiento a través de una condición, un acondicionamiento de su forma de cerrar y de abrir o de contraer o relajar sus músculos del piso pélvico. Ese es el tema que yo quiero más o menos tocar. Para hacer este tipo de tratamiento, obviamente que se necesita un poco más de equipos en las cuales el paciente va a aprender cómo relajar y cómo contraer sus músculos y de esta manera tener una mejoría de su cuadro, de su vejiga neurogénica, de su incontinencia urinaria e inclusive en algunos casos de infecciones urinarias, en algunos casos de disfunciones pélvicas y a veces hasta de disfunciones sexuales, se puede utilizar esta gama de estudios o esta gama de tratamientos, biofeedback, como se le llama, ¿no? O retroalimentación, para que ella se alimente de esto y pueda tener una mejoría significativa de su cuadro. Lo primero que nosotros hacemos es conseguir que la paciente en una mesa de exploración urológica, nosotros le colocamos unos pequeños electrodos en el abdomen, en las piernas, alrededor del ano. Tanto a hombres como a mujeres se le pueden hacer estos ejercicios. Y las conectamos a una máquina en donde le pedimos a ella, en este caso, esto es un portal acuático, por ejemplo, donde el paciente tiene que tratar de levantar, de mantener la contracción sostenida y esa contracción sostenida debe de aprender a irla llevando para luego tener una relajación y mantener relajado el esfínter. El paciente viene y uno le va aumentando el grado de dificultad en estos estudios al paciente hasta que el paciente logra tener la continencia requerida en lo que el paciente, en su patología necesita. Como usted ve, hay pacientes que inicialmente no pueden levantar este jueguito lo suficiente y les cuesta trabajo y nosotros le vamos a poner en cada momento más dificultad o menos dificultad hasta que él logre pasar al siguiente paso de su retroalimentación. Hay retroalimentaciones que solamente se hacen con electrodos para ver el registro del músculo del paciente y hay algunas ocasiones en que nosotros tenemos que hacer esa retroalimentación a través de algunas pequeñas ondas, entonces esas pequeñas ondas hacen que el paciente en un momento dado haga más completo el estudio de retroalimentación. Por ejemplo, hay algunos casos donde tenemos que introducir estas pequeñas sondas a la vejiga del paciente y se hace con estímulo vesical. Y en algunas ocasiones unas pequeñas ondas como estas se introducen en el recto y se hace con doble o con triple estimulación. Donde ella debe de saber mover simultáneamente a la estrella de mar en este caso y debe saber llevar a un pescadito también simultáneamente y una tercera opción puede estar moviendo otro vector que nosotros le ponemos. Eso va a depender de la complejidad con que el estudio se haga. Son estudios sencillos, son estudios económicos, por decirlo de alguna manera, son estudios no invasivos que tienen la ventaja de que no tienen un efecto secundario
ni tampoco tienen una invasión al cuerpo de la paciente, y haciendo estos ejercicios o estas retroalimentaciones, los pacientes pueden tener una gama de mejoría, una cantidad de mejoría sin necesidad de llevarlos a una operación. No es invasivo y puede ser una alternativa eficiente a las incontinencias urinarias, a las vejigas neurogénicas y a las patologías que pueden llevar al paciente a requerir de estos tratamientos, ¿no? Entonces yo creo que antes de llevar al paciente a veces a cirugías un poco invasivas, se valora el caso, se hacen estudios de comportamiento de su suelo pélvico, de su vejiga, vemos si empieza primero con algún tipo de tratamientos conservadores, llevamos al paciente un entrenamiento. Esos entrenamientos pueden ser con entrenamientos de piso pélvico, con el apoyo de rehabilitación, o llevarlos a biofeedback, o a llevarlos a algún otro de tipo de tratamiento que sea lo más conservador posible. Tomando en cuenta eso, pues nosotros tratamos de que el paciente visualice lo que está pasando y él aprende con sus propios ojos, con sus propios pélvicos, aprende a cómo tiene que irse manejando. Y él mismo se retroalimenta y puede él ayudarse en una forma más fácil a lograr tener esa mejoría que nosotros esperamos. Amigos, muchas gracias. Espero que este video les sea de su agrado. Muchas gracias. Y ya. Ok. Bueno, ¿qué les pareció esta parte del biofeedback? ¿Sí quedó claro más o menos cómo funciona? Maestra, entonces es como los experimentos que hacían antes para reprimir algunas también como actividades. Que, por ejemplo, les ponían fármacos que les indujeran vómitos o náuseas cuando hacían ciertas actividades. ¿También se considera retroalimentación o no? No. No, bueno, al menos todo lo que yo he leído, no, Carlos, porque si te fijas decía, o sea, son cosas no invasivas y lo único que te retroalimenta es, checa, cómo está tu ritmo cardíaco, tu frecuencia respiratoria, tu temperatura y tu sudoración. Esos son los indicadores más como, la tensión muscular. Son los indicadores que te regresa a la máquina. En este caso muy particular, no es causarle dolor al paciente. A lo mejor sí es incomodidad, imagínate, pues que te metan algo al recto no va a ser como algo súper mega cómodo o agradable, pero tampoco la intención es generarte un castigo, por así decirlo, o para que tú asocies cierta actividad con un vómito y que te genere asco después de hacerlo. No está relacionado con eso. No está relacionado con generarte experiencias desagradables. A lo mejor sí, Carlos, cuando son como para cositas de estrés, muy probablemente te piden que te imagines algo que te esté estresando, te vas a sentir estresado, tus indicadores biológicos van a cambiar y es cuando te va a lo mejor aparecer como una alarmita. Es más, mira, es como yo lo veo así, algo tan, a lo mejor ya más simplificado, como los relojes, que son inteligentes y que te dicen, necesitas respirar. ¿Sí los han visto? Por ejemplo, no sé, creo que, no sé si hay otros, ¿no? Pero por ejemplo, el Apple Watch, o sea, nota que tu frecuencia cardíaca va de determinada forma o tiene ciertos indicadores el reloj y vibra para que te tomes un minuto de respiración acorde a cómo se va abriendo o cómo se va disminuyendo una florecita. ¿Sí lo han visto? Sí. Ok, entonces creo que esa es como la versión un poquito más simplificada del biofeedback. No es como nada de causarle intencionalmente algo desagradable al paciente. Probablemente sí con cosas guiadas, ¿no? O sea, como de imaginación guiada, acuérdate que estás en determinado lugar y vamos a empezar a ayudarte a que sepas respirar mejor,
a que tú mismo generes como herramientas para hacer frente a eso, y mucho, a lo mejor desde psicología es la respiración, para que puedas controlar a su vez el ritmo cardíaco y bla, 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 bla. Pero no, nada que ver, o sea, al menos ahorita, no es eso, porque fíjate, o sea, con lo que tú me dijiste, me hiciste acordar de la naranja mecánica, y no es para nada como un tratamiento así. ¿Sí te referías también tú a eso, Carlos? A lo mejor no sé si tuviste la película. Pues o sea, sí ubico la escena, pero también había escuchado de tratamientos, o sea, que ya no se usan obviamente, pero que los hacían para, por ejemplo, tratamientos de ciertas religiones hacia comportamientos homosexuales o cosas de ese tipo, que lo hacían con el fin de como de curarlo, pues. Uh-huh. Y, o sea, se me ocurre que es como el mismo principio como el conductismo. Uh-huh. Bueno, en cuanto al conductismo, sí, ¿eh? En cuanto al conductismo tienes como mucha razón en el sentido de que es asociar algo a una experiencia desagradable y como dijimos, lo vamos a tender a no hacer. O sea, como que sea tan adverso mi asociación con eso que definitivamente no lo haga, ¿no? Por poner un ejemplo, se me ocurre, o sea, que en las tiendas departamentales a los objetos como más caros o a los electrodomésticos a lo mejor les pongan como un tipo de alarmita que cuando tú los mueves empieza a escuchar, ¿no? O sea, pues obviamente tú lo dejas instantáneamente porque, bueno, o sea, sí es incómodo el sonido, pues, pero también lo relacionas a que vas a ser visto porque probablemente puedan pensar que tú te lo robaste, ¿no? Entonces, sí, Carlos, lo que tú dijiste sí tiene que ver con conductismo, pero no es con lo del biofeedback. Al menos no lo que yo he leído del biofeedback. Que el biofeedback va más como más relacionado a, pues esto, ¿no? Que tú te des cuenta en el momento real cuáles son estas características biológicas que estás ahí teniendo, ¿no? Esta actividad biológica que tienes. Ok, maestra, muchas gracias. No, tío, o sea, sí es una relación adecuada, eso de pues sí, o sea, la verdad es que es asociar como ciertos eventos a algo desagradable, sí es como mucho de conductismo, pero no está como relacionado con el biofeedback, al menos yo no lo que yo tengo entendido, y de lo que he visto en los artículos, no. De hecho, si te fijan, a mí se me hizo como muy curioso que el doctor dijera como que era algo muy novedoso cuando tiene ya 50 años, ¿no? O sea, estamos hablando de que, a ver, regreso a la imagen. Sí, o sea, el biofeedback fue creado en 1973, o sea, prácticamente lleva un chorro de tiempo. Entonces, a lo mejor ya para que fuera accesible y así, pues sí pasó pues algo de tiempo, pero tampoco es lo más novedoso que existe. Al menos para allá yo que hubiera como otras cosas, pero se me hizo padre, ¿no? O sea, es como otras alternativas que tenemos para darles a nuestros pacientes, o sea, como otras opciones, ¿no? Y ese, por ejemplo, cabe, insisto, o sea, como tanto a los médicos como a los psicólogos, terapeutas físicos, o sea, como que está como para grandes áreas, ¿no? De salud. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? Por mi parte, no. Ya, muy bien. ¿Algún otro compañero? ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, entonces voy a asumir que no. De todos modos, si tienen como alguna inquietud, me pueden escribir y yo contesto, pues trataré de contestar lo más pronto posible. Bueno, según yo, recuérdenme, porfa, según yo me pidieron que dejáramos la sesión 20 minutos antes, ¿verdad? De la 1. Sí. Ya, bueno, pues entonces vamos a cumplir con este apartado. Nos quedaría checar el día de mañana la psicología de la salud,
Vamos a tratar de distinguir ya entre lo que hemos estado viendo para no confundirnos. Sí va a haber como varias cosas en común, otras que sí va a haber como las diferencias notables. Sí me gustaría que vieran los videos que subí del biofeedback, que lo vayan checando para que amplíen un poquito más su conocimiento respecto a este. Y pues nos vemos el día de mañana. Gracias, maestra. Buen día. Gracias, Nos doctora. vemos. Bye.